La base de datos de virus ha sido actualizada. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en Dando y Dando, cuando son un poquito más de las 6 de la tarde, 6:05 de la tarde. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está próximo a llegar a su país después, de este periplo, de esta lamentable situación que lo mantuvo retenido en el aeropuerto de Viena, en una circunstancia que hasta puso en peligro la vida del mandatario boliviano. Fue impedido, como sabemos todos, y es noticia en todos los medios del mundo, fue impedido el sobrevuelo del avión presidencial de Bolivia con el presidente Evo Morales a bordo por parte de al menos 2 naciones europeas, situación que hasta esta hora ha generado la reacción de la Organización de Estados Americanos, de los gobiernos del continente de Latinoamérica, de la UNASUR, que emitió también un comunicado, y en este momento pues está generando también aquí en nuestra ciudad capital una movilización de apoyo hacia la sede de la Embajada de Bolivia. Allí se encuentra reunido con el embajador boliviano nuestro vicepresidente Jorge Arreaza, y en el transcurso de esta emisión vamos a tener noticias al respecto. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a analizarlo hoy en detalle, cómo ocurrieron los hechos. Vamos a ver cómo lo comentó el día de ayer, cómo lo narró el día de ayer el canciller de Bolivia, David Choquehuanca. Consideramos de que posiblemente a raíz de las declaraciones del presidente Morales, de que en caso de que el señor Snowden solicite asilo, nosotros lo vamos a analizar. Quieren amedrentarnos. Es una discriminación hacia nuestro presidente. Se ha puesto en riesgo la vida del presidente. El presidente ya estaba en vuelo. Teníamos nosotros la respectiva autorización. Cuando faltaba ya para entrar al territorio francés menos de 1 hora, nos comunican de que ha sido cancelada la autorización de sobrevuelo. Nosotros no podemos mentir a la comunidad internacional. Cuando uno adquiere esta autorización de vuelo-aterrizaje es porque ha dado toda la información de quiénes viajan en ese avión, quiénes son los tripulantes de ese avión. Y conociendo toda esta información, ellos dan esta autorización. No podemos nosotros mentir a la comunidad internacional llevando pasajeros fantasmas. Por eso queremos expresar nuestra molestia, queremos expresar nuestro malestar, porque se ha puesto en riesgo la vida de un presidente. Bueno, allí está la manera como Bolivia oficialmente a través de su canciller narraba los hechos del día de ayer. Hoy el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha estado también comentando al respecto. Pero nosotros aquí vamos a estar analizando en los próximos minutos con nuestro invitado cuál es la evaluación que puede hacerse a esta hora. Ofensa, injerencia, agresión, discriminación y hasta intimidación son palabras utilizadas por las distintas voces de protesta que en el mundo se han levantado a partir de este hecho. Nuestro invitado, Pascual Serrano, periodista, ensayista, valenciano, fundador de, entre otros, de la página del medio alternativo Rebelión, también asesor de nuestro canal hermano Telesur y autor de varios libros sobre comunicación, desinformación y ocultamiento de información. Va a ser con quien vamos a analizar estos temas. Vamos a dejarle la pregunta al aire. ¿Es una injerencia, es una intimidación, es una ofensa? Me lo responde cuando volvamos de la pausa. El canal de todos los venezolanos. Entrevistas y debates que marcan. Dale con más pausa, tranquila, relajada. Entrevistas y debates con invitados que marcan la agenda del día. Contragolpe, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión.
Crónicas del Bicentenario. Nace la patria. La independencia. Comienza el debate. Al abrir la sesión del 3 de julio de 1811, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, presidente del Supremo Congreso de las Provincias de Venezuela, anuncia que es tiempo de debatir sobre la independencia. En su intervención, fiesta por la y hay sacerdote maya. He alegado que en su ADN no debe declararse la independencia. No considero al Congreso con facultades para esta declaratoria, por lo que la convocatoria hecha a los pueblos fue para que eligiese sus representantes para formar el cuerpo conservador de los derechos de Fernando VII. Ese mismo día se reúne la sociedad patriótica que debate apasionadamente el tema. El joven Simón Bolívar interviene. Se discute en el Congreso lo que debiera estar decidido, y que dicen que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviésemos confederados contra la tiranía extranjera, que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres? Que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Bolívar propone que se lleve al Congreso estas preocupaciones. Se elige a Miguel Peña para que en nombre de la sociedad patriótica al día siguiente, 4 de julio, intervenga ante el Congreso. El canal de todos los venezolanos. Continuamos en Dando y Dando. Pascual Serrano, periodista, ensayista, valenciano de Valencia, España, es nuestro invitado el día de hoy para analizar en detalle cuál es la situación o cómo evalúa él, que tiene ese análisis de medios europeos, cómo evalúa él lo que ha ocurrido con la prohibición de sobrevuelo del avión presidencial de Bolivia por al menos 2 naciones europeas y la forma como lo han tratado los medios de comunicación. Bueno, Pascual, gracias, bienvenido aquí a este programa. En primer lugar, bueno, esto se produce cuando el presidente Evo Morales viene, al igual que va a regresar pronto nuestro presidente, de esta cumbre de países productores, exportadores de gas en Rusia. La posición que ha puesto el presidente Evo Morales allí, pues es la de que ha marcado la pauta en estas naciones del continente, es decir, apostar por la soberanía, por la administración del Estado, del pueblo, de esos recursos estratégicos para el mundo. ¿Qué cree Pascual Serrano? ¿Es una ofensa? ¿Es una agresión? ¿Es una intimidación? Bueno, sin duda la perspectiva es diferente según se vea desde América Latina o de Europa, ¿no? En cualquier caso, la situación es insultante y preocupante desde el punto de vista de la dignidad y del derecho internacional. Probablemente el latinoamericano lo vea más como un intento de intimidación o un intento de humillación. Para el europeo tiene el agravante de que es una vergüenza de nuestros gobiernos, ¿no? La vergüenza de unos gobiernos que sin ningún connato de soberanía o de dignidad, pues aceptan las instrucciones de Estados Unidos para interferir ese vuelo, ¿no? Entonces yo creo que este ejemplo habrá podido servir para que ustedes vean que las verdaderas y las auténticas colonias de Estados Unidos no están en América Latina, afortunadamente para ustedes, sino que están en Europa, desafortunadamente para nosotros. Si a esto le añadimos un detalle, yo creo que curioso, que es que precisamente el espacio aéreo lo pudo utilizar con total impunidad
Estados Unidos para sus vuelos clandestinos de la CIA, donde llevaba detenidos, donde llevaba torturados, donde aterrizaba también en suelo en algunos países de Europa del Este, pero países de la Unión Europea en cualquier caso, porque tenía cárceles clandestinas, pues la conclusión aún es mucho más vergonzosa para los gobiernos europeos, ¿no? ¿Qué ha dicho Evo Morales? Evo Morales dice: siento que es un pretexto para amedrentarme, intimidarme y escarmentarme. Un pretexto sobre todo para tratar de acallarnos contra la lucha de las políticas de saqueo, contra las invasiones y de dominación. No puedo entender que Francia, Italia, Portugal y España digan y afirmen que me detengan porque estaba llevando a un señor Edward Snowden. Parte todo esto, Pascual, de un rumor, de la presunción, de la información, porque así lo mencionaron, de que estaba en el avión del presidente Evo Morales, este ciudadano norteamericano de quien vamos a hablar también un poquito más adelante, bueno, que estaba en ese avión porque estaba siendo protegido por el gobierno de Bolivia. Yo creo que es una mezcla de chapuza internacional y de soberbia, ¿no? Es decir, la chapuza de quien cree estar convencido, sin luego ningún fundamento ni de la realidad, de que está una persona. Y el segundo, es decir, la soberbia de que dice, bueno, no sé si estará, pero en cualquier caso, como yo soy el dueño del patio del colegio, soy el que decide quién va, dónde va y cómo va, ¿no? Creo que es eso, sobre todo fundamentalmente un ejercicio de soberbia que es muy importante que los gobiernos latinoamericanos, como lo están haciendo, ¿no?, levanten la voz, esa voz que no se atreven a levantar los gobiernos europeos, ¿no?, la levanten los pueblos y los gobiernos latinoamericanos para decir que no están dispuestos a aceptar eso. ¿Tienes algún balance ahorita de cómo ha sido reflejada esa noticia, cómo ha sido analizada esa noticia por los medios de prensa y los escenarios políticos en España al menos? Bueno, yo creo que primero tardaron, porque yo anoche vi que ya estaba en la jornada de México, que es de lo primero que vi, y seguía sin estar en la prensa española. Y ahora me da la impresión de que ellos están jugando a la confusión, ¿no? Hay declaraciones totalmente contradictorias del gobierno español, de los miembros de diferentes ministros europeos, en los que todos intentan hablar de que sí, nosotros dejamos, pero es que no es del todo preciso como lo dice el gobierno boliviano. Evidentemente el gobierno boliviano no se va a inventar esta película. Es lógico que el gobierno boliviano lo único que pretendía hacer era hacer su trayectoria y volver a su casa con su presidente, ¿no? No montar ningún tipo de show. Entonces pero yo creo... se dice allá que hay algún tipo de inventiva. Sí, en la prensa está leyendo que nunca se le negó al avión aterrizar, que es mentira que se le pidiera al presidente boliviano, que creo que era el embajador español en Viena, quería entrar, según él decía, a tomar café, ¿no? Quería entrar a vigilar lo que había dentro del avión, según esa es la versión de Evo, que yo me la creo, evidentemente, porque no tiene ningún interés inventarse que los embajadores quieren entrar en sus aviones, ¿no? Y ante el tremendo ridículo que supone para la Unión Europea, pues entonces el embajador español está diciendo que no, que eso en ningún momento lo ocurrió. Es decir, que están mintiendo, están confundiendo y sobre todo quieren desviar la atención hacia elementos secundarios, cuando creo que los hechos están bien claros. De cualquier manera, bueno, finalmente el avión presidencial de Bolivia se reabasteció y se acondicionó, fue en las Islas Canarias. ¿Tú tienes algún dato de cómo ocurrieron los hechos y de lo que pasó allí? ¿Tienes alguna información que no conozcamos aquí nosotros? No, yo no tengo ninguna. Es decir, simplemente el mecanismo que está reaccionando el gobierno español, ¿no? Mintiendo. Supongo que la elección de las Islas Canarias era porque probablemente allí podrían en algún momento asegurarse de que no había nadie en el avión y impedir su despegue, quiero entender, y sobre todo creo que en este momento entrar en los detalles, yo creo que los periodistas tenemos que no perder el tiempo con los pequeños detalles, ¿no? Es decir, el elemento fundamental está las razones, es decir, las razones de Snowden, del que según dices ahora hablaremos, la violación de cualquier norma y consideración internacional para impedir el avión el avión con un presidente soberano, ¿no? Y los intentos constantes de mentir y de falsear y la injerencia indigna e insoportable que ha tenido Estados Unidos en los gobiernos europeos, que una vez más han aceptado esa sumisión. Vamos a escuchar palabras del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Enarbolando una política de imperio decadente y prostituido,
apelan al terror, al miedo, al control policíaco de su propia población y del mundo entero, y hoy del primer presidente indígena de América Latina y de Bolivia. Esta es una afrenta a todos los bolivianos. Todos los bolivianos el día de hoy nos sentimos indignados, nos sentimos ofendidos. Pero también con los bolivianos se sienten ofendidos todos los pueblos del mundo, los campesinos del mundo, los obreros del mundo, los intelectuales del mundo, los jóvenes del mundo, las personas dignas del mundo, que ven como una potencia decadente, ambiciosa, usa su fuerza, su prepotencia para agredir a un pueblo sencillo, a un pueblo digno, a un pueblo laborioso, como es el boliviano, a un presidente digno, a un presidente laborioso, a un presidente indígena, como es el presidente Evo. Pero no deja de llamar la atención que detrás de esta prepotencia imperial, algunos países de Europa, cual colonias de ese imperio decadente, caigan en la actitud de seguir el paso y de obedecer instrucciones ajenas. ¿Qué opinarán los pueblos de esos países? Hoy los países coloniales ya no están aquí en América Latina. Hoy encontramos países colonizados en Europa que acatan en contra de sus preceptos democráticos, en contra de los preceptos internacionales, imposiciones abusivas de una potencia extranjera. Fíjate que coincide con tu planteamiento lo que ha dicho el vicepresidente boliviano. El presidente, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, dice: lo importante, dijo hoy, es que Snowden no va en ese avión, y por tanto todo este debate que se ha producido es un poco artificial. Tú dices, bueno, que está recibiendo ese gobierno instrucciones de Estados Unidos. ¿Qué otro elemento tienes en este momento para decirle aquí a los venezolanos que eso ocurre? ¿En qué sentido el gobierno de España obedece en este momento a intereses o a órdenes, a instrucciones de parte de Estados Unidos? Mira, los gobiernos europeos hacen mucho más de lo que se creen los latinoamericanos, que han perdido cualquier ápice de dignidad, ¿no? La dinámica de la OTAN, la dinámica del Consejo de Seguridad, la dinámica de tantas otras mecanismos de intervención militar están demostrando constantemente que se ha perdido la soberanía en Europa. Mira, hay un dato que se ha difundido poco. Hace unas pocas semanas se votó en el Consejo de Derechos Humanos una iniciativa, primero de Cuba y luego de la CELAC, para aprobar el derecho a la paz, ¿no? Era para que un grupo de expertos, con un relator, siguiera elaborando un documento para aprobar el derecho a la paz. Bien, los países que se opusieron fueron la Unión Europea, liderada por Estados Unidos, que fue la que nos dijo que teníamos que votar que no. Y el derecho a la paz, que parecía obvio y lógico, un derecho legítimo, ¿no? Tuvo la iniciativa de Cuba para que se votara, el seguimiento y la propuesta formal de la CELAC, el apoyo de los países del tercer mundo de Asia, el apoyo de los países del tercer mundo de África, es decir, los más débiles en teoría para enfrentar las presiones del imperio, ¿verdad? Todos votaban a favor del derecho a la paz, ¿no? Y ahí estaba Italia, Checoslovaquia, España, no todos los países porque todos no estaban en el Consejo de Derechos Humanos, todos los europeos que había dos versiones, o se abstenían o votaban no. En el caso de España directamente votó no. Yo creo que es la muestra más evidente de que cualquier país humilde y sencillo, país empobrecido de África, está demostrando más dignidad que una presunta, digo presunta porque hace mucho tiempo que ya no somos ni potencia económica ni somos nada similar de Europa con respecto a Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente queda, yo creo que América Latina para recordar a toda la comunidad internacional, ¿no?, que frente a la vergüenza y la humillación de Europa se puede ser digno y soberano frente a Estados Unidos. Bueno, todo esto parte de un caso que ha volteado de cabeza, por lo menos a las principales cabezas del gobierno norteamericano, del Departamento de Estado, que es el caso de Edward Snowden, un analista
de los servicios de inteligencia norteamericanos, que decidió salir a la luz pública y hacer una denuncia muy grave de la que vamos a hablar al regreso de la pausa. ¿Quién es Edward Snowden y por qué hay todo un imperio detrás de la cabeza de ese muchacho? Ya volvemos con más de Dando y Dando. Un espacio alternativo para el análisis de los medios venezolanos. Otra vez. El análisis, hacia la igualdad y el vivir bien el socialismo. Banco Bicentenario, en marcha. Octava Cumbre de Petrocaribe, Managua, Nicaragua. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso durante el encuentro promover planes en materia educativa, de salud y alimentación para convertir la región latino-caribeña en un espacio libre de pobreza, hambre, analfabetismo y garantizar el derecho inalienable a la salud. 1. Un plan especial que financiemos los países de Petrocaribe para que todos los países de Petrocaribe podamos lograr el milagro de ser zonas libres de analfabetismo. En segundo lugar, el plan que ya en el ALBA y muchos compatriotas aquí presentes conocen de la misión Milagro, como base de la atención de salud para los más humildes y necesitados. Millones ya, más de 1,5 millones de latinoamericanos y caribeños humildes han sido recuperados en su vista por la aplicación de equipos los más modernos del mundo. Y en tercer lugar, un plan alimentario para vencer el hambre, la pobreza, la miseria. Hablábamos con el vicepresidente de El Salvador y él nos mostraba las experiencias en el marco de Petrocaribe y el ALBA en El Salvador de producción de alimentos, ¿no?, de protección de los más desvalidos en El Salvador. Bueno, cuántas experiencias seguramente tendremos que pudiéramos compartir y convertirlas en poderosas experiencias en esas tres áreas. Octava Cumbre de Petrocaribe, Managua, Nicaragua. El canal de todos los venezolanos. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. I've been a systems engineer, systems administrator, senior advisor for the Central Intelligence Agency, solutions consultant, and a communications. Bueno, en evidencia que 90 años, en este día, todo lo que acabo de hablar en el segmento anterior fue por creer que ese ciudadano estadounidense estaba a bordo del avión presidencial de Bolivia, conjuntamente con el presidente Evo Morales, que se prohibió al avión de Evo Morales aterrizar en Francia y en Portugal. ¿Quién es este ciudadano? Bueno, lo dice más o menos
el resumen, la entrevista que le hace ahí The Guardian. Él es analista de los servicios de las entes de servicios de inteligencia norteamericanos que se llama NSA, y trabajaba allí cuando decidió revelar al mundo una denuncia que no ha sido tan gravemente presentada por los medios de comunicación como otras informaciones, y es de qué manera el servicio de inteligencia norteamericano espía naciones, espía países, espía ciudadanos en todo el mundo. Él reveló cosas importantes que tienen, por cierto, Pascual Navarro, que ver con la soberanía de los países europeos. Bueno, y sobre todo la de los propios ciudadanos estadounidenses. Es decir, fíjate que lo que denuncia él es que durante mucho tiempo los servicios de inteligencia, la CIA y la National Security Agency, han estado espiando y vigilando a los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Es curioso porque hace décadas, por un espionaje gubernamental, dimitió un presidente de Estados Unidos, ¿no? En el famoso Watergate. Décadas después, cómo se ha involucionado, ¿no?, en la legislación y en el cumplimiento del derecho, hasta el punto de que el gobierno ahora lo que está haciendo es perseguir al que ha demostrado que el gobierno está espiando, ¿no? Claro, hay denuncias tan graves como que, bueno, los principales sitios web en los cuales la información personal de ustedes, Google, Gmail, en fin, esas siglas que acompañan nuestros correos electrónicos están a disposición de los servicios de inteligencia norteamericanos. Ha habido reacción de parte de algunas naciones europeas que se han quejado de alguna forma, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, una acción contundente no se ha producido hasta este momento. ¿Qué piensan los ciudadanos ahí? ¿Qué crees tú que existe en este caso? Porque fíjate, ahí en principio, bueno, la persecución contra este joven, que además está retenido, está en una situación, en un limbo jurídico, legal, personal, de derechos humanos en un aeropuerto, y además también la violación a un grave derecho de información que tenemos todos los ciudadanos, además de la violación de nuestro derecho de privacidad y de libre expresión, etcétera. ¿Qué piensa primero Pascual Navarro, que ha estudiado bastante este tema, sobre el significado de esa acción, de que ese joven se encuentre en esa situación, sobre qué tiene que ver eso con el derecho de nosotros, con el derecho de la sociedad a estar bien informado, con el derecho a no ser espiado? ¿De qué manera, desde el punto de vista de la información, lo evalúas tú? Y después, ¿qué piensan los ciudadanos en esos países donde ya ha habido algún tipo de demostración y de protesta? Bueno, para empezar hay que recordar que el caso Snowden no es un caso único. Es decir, estamos ante toda una cadena, ¿no?, de agresión por parte de Estados Unidos hacia todo lo que tuviera un intento de difundir verdades y situaciones que le son molestas, ¿no? Porque claro, tenemos a Snowden, que está más o menos ocultándose, pero tenemos a Julian Assange, que está también escondido en una embajada desde hace un año sin que le dejen salir, y tenemos al soldado Manning, que está directamente en prisión y aislado desde hace muchísimo tiempo, por todos por revelar verdades a la comunidad internacional, ¿no? Es decir, que yo creo que es gravísimo porque se está demostrando, decir, cómo está enloquecida carrera del imperio hacia la persecución de quienes se están difundiendo. Fíjate que además son cosas, ninguno de ellos ha difundido nada que no supiéramos, ¿no? Lo que ocurre, todos sabíamos que era evidente que Estados Unidos estaría espiando a través en Internet, todos sabíamos que estaba haciendo masacres en Afganistán, tal y como aparece en los vídeos de Wikileaks, y todos sabemos el 90% de lo que ponían los cables de Wikileaks, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que teníamos ahora, y eso para los periodistas es importante, teníamos la constatación evidente de alguien de dentro que te decía, sí, lo sucedía porque yo estaba allí y lo veía, ¿no? Es decir, lo grave era que, claro, hasta entonces lo decíamos, presuntamente lo decían los bolivarianos, los antiimperialistas, los socialistas, los exaltados antipatriotas estadounidenses, los que decíamos todo eso. No, ahora va y lo dice un ex agente de la seguridad, lo dice un soldado con su correspondiente vídeo que saca, y lo dice Assange con todo un operativo de cables que difunde, ¿no? Y eso es intolerable para un imperio que sigue
queriendo imponerse por la vía de silenciar la verdad y de tener engañadas a la comunidad internacional. ¿Cómo reaccionan los ciudadanos ante todo eso? Bueno, en el caso de Europa, desgraciadamente, como en tantas otras cuestiones, yo creo que no hay una suficiente reacción de levantamiento, ¿no? Supongo que necesita tiempo para que los ciudadanos vayan asumiendo posiciones más o menos indignadas o rebeldes hacia determinadas cosas, y que en el caso español yo creo que son tantos los motivos que tendrían los españoles ya para levantarse, indignarse y derrocar. Tenemos que hacer un pase a la embajada, pero ¿por qué es tan importante para Estados Unidos, para este control mundial, involucrarse en las comunicaciones tuyas, mías y de cualquier ciudadano en el mundo? Ya nos va a responder. Vamos a la embajada de Bolivia, y el pueblo venezolano y el vicepresidente venezolano acompañan. Adelante, Jordán. Gracias, Tania, por el contacto. Seguimos a las afueras de la embajada de Bolivia en Caracas con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreza. Vicepresidente, el resultado del fruto de esta reunión, Venezuela del lado de la justicia, de la defensa de los derechos y de la unidad latinoamericana. Bueno, fíjate, estuvimos conversando con el señor embajador, estuvimos evaluando toda la situación y manifestándole a él nuestra solidaridad ante la agresión que ha sufrido no solo el presidente Evo Morales, sino todos los presidentes de nuestra América, todos los pueblos de nuestra América. También le estábamos informando al señor embajador de una información que nos daba el presidente Maduro, en el sentido de que por información directa a través de un ministro de uno de los gobiernos que impidió el sobrevuelo del presidente Evo Morales, se nos hizo saber que fue directamente la CIA quien dio la instrucción a las torres de control de los aeropuertos de Europa para impedir el sobrevuelo del avión presidencial de Bolivia. A nosotros eso nos preocupa, en primer lugar porque no sabemos quién gobierna en esos países en consecuencia, si son capaces de recibir una orden de la CIA como una orden directa e impedir el sobrevuelo de un avión en un momento en el cual ya está en el aire y con un jefe de Estado a bordo. Le hemos expresado al embajador Luis Trigo, embajador de Bolivia, que la agresión es como si fuera contra nosotros. La agresión al presidente Evo Morales es la agresión al pueblo de Venezuela, a los pueblos de nuestra América, y estamos dispuestos, a tomar las posiciones que haya que tomar y las acciones que haya que tomar para reivindicar al presidente Evo Morales y que se respete la dignidad de Evo Morales y de todos los pueblos de nuestra América. Señor vicepresidente, sobre mañana la reunión que habrá de UNASUR, ¿qué se puede esperar de UNASUR? ¿Cuál debe ser el pronunciamiento de UNASUR? Toda vez que el presidente Correa ha dicho que de pronto no hay la misma unidad frente a este tema de Evo Morales y lo que le ha pasado a esta frente allá en Europa. Bueno, nosotros estamos a la expectativa de esa reunión, que estén los jefes de Estado de Sudamérica. Sabemos que el presidente Maduro va a estar allí, el presidente Rafael Correa, presidente Ollanta Humala, están haciendo el esfuerzo para que mañana puedan estar todos los presidentes allí presentes. Y y ojalá que allí se discuta con mucha franqueza y se tome una posición firme, una posición contundente en respeto a los pueblos de nuestra América, a nuestros procesos de liberación. Que acciones arrogantes como esta sirvan para unificarnos más, sirvan para consolidar nuestros procesos de liberación. 200 años después tenemos que estar más unidos que nunca, y el imperialismo nos está dando la señal. Nos tenemos que unir para salir adelante. Usted estaba contando lo que le dijo el presidente Nicolás Maduro sobre la llamada de un agente de la CIA a las torres de control para impedir que volara o dejara mejor aterrizar el avión del presidente Evo Morales. ¿Eso qué significa en el marco de lo que está viviendo el mundo frente a las denuncias que se han hecho sobre el espionaje internacional? Bueno, fíjate, el comandante supremo Hugo Chávez planteó desde el primer día de su gobierno la necesidad de avanzar hacia un mundo pluripolar, multipolar. Y efectivamente el presidente Maduro nos decía que fue directamente comunicación de la CIA a las torres de control de los aeropuertos de esos países europeos, que le dieron la instrucción para que impidieran el sobrevuelo del avión presidencial.
A nosotros nos preocupa profundamente esa situación porque no sabemos, ponemos en duda quién gobierna en esos países. ¿Son los gobiernos realmente o es el imperialismo a través de la CIA? Ojalá que pueda aclararse esta situación, pero definitivamente amerita una respuesta, primero unitaria de los pueblos de nuestra América y en segundo políticamente muy firme, porque es intolerable para nosotros que cometan semejante acción contra el presidente Evo Morales o contra cualquier presidente de nuestra América. Vicepresidente, ¿considera que actitudes como esta pueden poner en riesgo las buenas relaciones con estos países o por lo menos enturbia estas relaciones? Si continúa actitudes como esta, todo está en riesgo. El imperialismo pone en riesgo a la humanidad completa. El imperialismo ha puesto en riesgo la unidad de nuestra América desde el primer día, desde que saboteó el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y nosotros lo que queremos es tener primero un polo de poder en nuestra América, a través de la CELAC, a través de la UNASUR, a través del ALBA, pero también queremos que se respete ese polo de poder. Queremos tener buenas relaciones con el mundo entero en la medida en que seamos respetados. Si no nos respetan, todo está en riesgo. Presidente, hace algunos minutos el Departamento de Relaciones Exteriores de Francia emitió un comunicado. Debe saber demasiado para el gusto de los imperialistas. Incluso habría que evaluar el efecto de la información de Snowden en el pueblo estadounidense, o de las últimas informaciones sobre espionaje estadounidense en Europa, en los pueblos de Europa. ¿O qué pensará el pueblo francés o portugués de la decisión ayer de impedir el sobrevuelo del presidente Evo Morales por su territorio? El Departamento de Relaciones Exteriores de Francia emitió un comunicado. Ellos dicen que lo que se está denunciando no sucedió de esa forma, que fue un malentendido y que ellos de hecho sí aprobaron el sobrevuelo del avión del presidente Evo Morales. ¿Podríamos estar ante una nueva huida hacia adelante de la derecha internacional? Pero habría que evaluar con mucho detalle y para eso la reunión de UNASUR mañana. Habría que evaluarlo y lo que sí sabemos es que el presidente Evo Morales tuvo que desviarse y aterrizar en Austria, que afortunadamente le permitió el aterrizaje. Eso es un hecho cumplido, esa es la realidad que está allí. Cualquier excusa previa, bueno, habrá que analizar, pero eso le corresponde a nuestros gobiernos y a nuestros presidentes hacerlo con mucha dignidad el día de mañana. Presidente, las acciones que va a tomar Venezuela con respecto a lo que le pasó al presidente de Bolivia, Evo Morales, y también en vivo para Radio Nacional sobre la reunión que tuvo ahorita con el embajador. Bueno, estuvimos reunidos con el embajador manifestándole nuestra solidaridad, nuestra indignación y nuestro compromiso profundo con el pueblo de Bolivia y con todos los pueblos de nuestra América. Le hemos expresado que la agresión a Evo Morales es una agresión a nosotros, a todos los pueblos de nuestra América, pero al venezolano en particular no estamos dispuestos como pueblo a aceptar arremetidas y zarpazos del imperialismo como ese, y bueno, y también a considerar la necesidad de unirnos más que nunca, los pueblos de la Alianza Bolivariana de nuestra América, los pueblos de la UNASUR, los pueblos de toda nuestra América y en Latina, a unirnos y a tener claridad en cómo actúa el imperialismo y en consecuencia cómo tenemos que actuar nosotros. Somos la antítesis del imperialismo, somos la dignidad, somos la unión, somos la solidaridad, y así es como vamos a actuar. Vicepresidente, se habla mucho de intentos por parte del imperio y de los países colonizadores de romper la unidad latinoamericana. Esto que se está viendo precisamente está apuntando hacia allá. ¿Hasta qué punto podemos decir que está en juego esa fortaleza regional, por ejemplo, de UNASUR, y viendo que de pronto otros países que no necesariamente comparten las mismas visiones no se han pronunciado sobre lo que ha pasado con Evo Morales? Mira, como te decía, el imperialismo siempre ha tratado de evitar la unión de nuestro pueblo. Es una de sus máximas, es una de sus premisas, evitar que se conformen polos de poder, y mucho más un polo de poder con dignidad, polo de poder de solidaridad, polo de poder que conlleven a la igualdad y a la justicia social en nuestros pueblos. De manera que cualquier acción del imperialismo va a tender a buscar la división de nuestros pueblos, y esa es la lección que debemos extraer de hechos como el de ayer: unirnos por sobre todas las cosas. Estamos en manos de la CIA, según lo que usted nos cuenta. ¿Perdón? Que estamos en manos de la CIA, el mundo está en manos de la CIA. No sé si el mundo, América Latina y el Caribe no debemos estarlo, y los países de la Alianza Bolivariana no lo estamos. ¿Tienen confianza, para finalizar, vicepresidente, que el pronunciamiento de UNASUR el día de mañana va a ser contundente, el rechazo a esta actitud? Absoluta confianza en nuestros presidentes y en los gobiernos dignos de nuestra América. Bien, vamos a conversar con el embajador Luis Trigo. Embajador,
Embajador, durante todo el día de hoy, manifestaciones de apoyo, no solamente por parte del gobierno venezolano, sino de movimientos sociales y del pueblo. Su opinión acerca de lo que se ha vivido a las afueras de esta embajada el día de hoy, cuando la gente grita: lo que es con Evo es con Venezuela, es con nuestro pueblo. Verdaderamente, como boliviano y como representante del Estado Plurinacional de Bolivia, me siento emocionado y agradecido con el pueblo venezolano, principalmente con este gesto que ha tenido el señor vicepresidente de visitarnos en esta delegación y de expresar el sentimiento profundo que tiene el pueblo boliviano y el respaldo que nos dan en este tema que aconteció el día de ayer. Siempre es un compromiso para todos los bolivianos ver y reaccionar ante estos gestos de amistad, de hermandad. Gracias, embajador. Bien, palabras del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, y del embajador del gobierno boliviano en Caracas, Luis Trigo, luego de una reunión en la que se conversó acerca de este hecho bien irregular que llama mucho la atención de la opinión pública mundial. Tres países específicamente, Francia, Portugal e Italia, prohíben el sobrevuelo de un avión oficial, nada más y nada menos que con el presidente Evo Morales dentro de esta aeronave, poniendo en peligro su vida. Decía el canciller David Choquehuanca el día de ayer, esto podría tomarse como un atentado, como un secuestro contra nuestro presidente, y esta es la posición de Venezuela. Durante todo el día, este movimiento de gente también ha estado presente acá, representantes de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales, todos gritando en defensa de Evo Morales y por supuesto de la dignidad de América Latina, esa América Latina unida con la que soñó Simón Bolívar y por la cual ha trabajado muchísimo Venezuela a través de los gobiernos, primero de Hugo Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. Es la información a esta hora de la noche. Volvemos al estudio de Venezolana de Televisión. Adelante, Tania. Bueno, gracias, Jordán. Hay que reiterar aquí, el gobierno francés, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Laurent Fabius, pidió disculpas a través de un comunicado al presidente Evo Morales. La autorización, dice el comunicado, de sobrevuelo fue confirmada en cuanto las autoridades francesas supieron que dicha aeronave era del presidente Evo Morales. Nunca hubo intención alguna de negar el acceso al espacio aéreo francés del avión del presidente Evo Morales, quien siempre será bienvenido a Francia, dice este comunicado, tras lamentar el contratiempo, así lo menciona, que ocasionaron al presidente Evo Morales. También hay otra nota, en realidad es un mensaje de Twitter que envía el canciller ecuatoriano y dice que el día de mañana van a estar en Cochabamba, Bolivia, los presidentes de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de Surinam y de Uruguay. Están dispuestos a ir mañana jueves a Cochabamba para expresar su respaldo al presidente Evo Morales. Bueno, vamos a concluir la entrevista con Pascual Serrano, ¿verdad? Le había dicho Navarro antes. Decíamos que él ha escrito sobre temas de comunicación y yo me preguntaba por qué le pone tanto acento el servicio de inteligencia norteamericano, la NSA y la CIA, a las comunicaciones personales. ¿Por qué se le pone tanto acento a las redes sociales? ¿Por qué es prioritario o es importante para estos organismos espiar las comunicaciones de los ciudadanos y de los gobiernos también en ese sentido? Tú has escrito recientemente un libro que se llama La comunicación jibarizada, que trata sobre ese tema. Quisiera que nos hicieras una conclusión sobre eso, Pascual. Bueno, creo que la importancia que puede tener el gobierno estadounidense en el conocer esa información creo que es doble. No solamente conocer el contenido, como es evidente, sino yo creo que es dar la sensación de que no vais a hacer nada que yo no pueda saber, ¿no? Eso es muy importante, es un poco marcar distancias y dejar claro quién es el que manda, ¿no? Creo que la jerarquización de los poderes en política internacional son siempre muy simbólicos y son sobre todo creando, interiorizando jerarquías y poderes por parte de los ciudadanos y por parte de la comunidad internacional de los políticos, ¿no? Entonces, si logra presentarse ante la comunidad internacional diciendo no podéis hacer nada que yo no sepa, ¿no? Yo creo que en este momento, cuando todos sabemos que después del poder militar el más importante es el poder de la información, ¿no?
Como Estados Unidos no puede tener el poder moral, como no tiene ni siquiera el poder económico porque lo tiene China, como no tiene el poder industrial porque también lo tiene China, como no tiene el poder poblacional porque también lo tienen otros países, solamente le quedan dos poderes, es decir, el militar, y ahora el único que nos puede convencer que tiene es el de la información. Yo creo que eso es fundamental. Yo con la comunicación jibarizada quería... En España jibarizado hace referencia a una tribu africana que reduce las cabezas de sus víctimas, y entonces jibarizada quiere decir una comunicación reducida a su mínima expresión, pequeña, superficial, mínima, ¿no? Y creo que intento advertir sobre la deriva hacia la que vamos los periodistas y que van las sociedades, ¿no? Simplificando la información, la comunicación, incluyendo poca veracidad y poco rigor, y creo que las redes sociales, Internet también, ejemplifican, creo que mucho, esta tendencia que tenemos a un caos absoluto de información, de desinformación, de basura informativa, de paja y de ruido, ¿no? Eso es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque si tanto tiempo hemos estado luchando, el gobierno venezolano el primero, por el rigor y la veracidad en su televisión y en sus medios de comunicación, imagínate ahora que una vez conseguido eso en los grandes medios de comunicación nos demos cuenta de que ya nos informamos por un mecanismo de Twitter donde los periodistas dicen: aquí hay un Twitter que dicen que en el hospital de Trípoli están matando gente, pero uno no sabe si ese Twitter es de Trípoli ni si es verdad lo que dice, y lo estamos diciendo. Es decir, yo creo que es muy grave eso. La propuesta evidentemente es que yo creo que los sectores populares tienen que estar en las redes sociales, tienen que estar en todos los lados, pero tenemos que tener mucho rigor y contrastar todo lo que se diga, todo lo que se haga, ¿no? Porque si no, de otra manera podemos caer en el error del enemigo, es decir, el de mentir, el de engañar y el de manipular, incluso desde el convencimiento de que estamos diciendo verdades. La utilización de esos mecanismos, de esas redes, que lo hemos visto, bueno, desde la Revolución de Colores, lo que está pasando recientemente. Como elementos de propagandísticos también están analizados en el libro. ¿De qué manera? Sí, totalmente, porque fíjate que ahora cualquiera puede montar un numerito en cualquier calle del mundo. Uno puede juntar a cinco tipos manifestándose con una pancarta, con un contenedor de basura ardiendo, hacer un vídeo pequeñito, ponerlo en YouTube y decir que en esa ciudad hay una revolución, ¿no? En cualquier ciudad del mundo puedes vender una revolución en cualquier lugar del mundo. Es decir, con la producción de un vídeo de YouTube con 4 extras, ponerlos en la red, retuiteándolos, con tus amigos periodistas de los grandes medios diciendo que hay un tuit que dice que ya ves, ¿no? Y a partir de ahí tú te puedes crear todo ese mundo. Es decir, el rigor que tanto hemos luchado por los grandes medios de comunicación en las redes, y nosotros también podemos equivocarnos. Quiere decir, desde los pueblos también muchas veces podemos estar haciendo denuncias que no son falsas, que son falsas, podemos estar diciendo información errónea porque no la hemos confirmado, ¿no? Y perder esa credibilidad, que yo creo que es muy importante. Los grandes medios hace mucho que la han perdido. Ojalá nosotros no lo perdamos, cumpliendo con rigor y veracidad lo que los grandes medios no hacen. O sea, somos más vulnerables y más desinformados hoy que hace 30 años. Bueno, hay un chiste en España que dice: me informo al instante y lo olvido de inmediato, ¿no? Es decir, va todo rápido, pero rápidamente se te vuelve a olvidar. Y sobre todo, ante tanto ruido, estamos aplastados por una información en la que lo difícil ya no es tenerla, sino diferenciar la buena de la mala. Bueno, muchísimas gracias a Pascual Serrano, gracias a ustedes, amigas y amigos. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde nuevamente aquí en Dando y Dando por Venezolana de Televisión.